Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así de esta manera, pues destituyen al director de ONAPRE tras las protestas que se han presentado durante estas últimas semanas en el país. Así Jennifer Quintero de Barrios pues, sería la nueva encargada de dirigir la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE, luego de que el presidente Nicolás Maduro removiera del cargo así a Marco Polo Cosenza, quien era el jefe encargado hasta la semana anterior. Fue nombrado como jefe encargado en la Gaceta número 42.021 de fecha 3 de diciembre del 2020. Su cambio pues se da justo en medio de estas protestas que se vienen dando en el país por parte de trabajadores públicos en contra del instructivo ONAPRE que se produjo en Caracas y varias ciudades del interior del país desde el pasado mes de marzo. En mayo, recordemos que los trabajadores del sector educativo, con profesionales y además obreros de las universidades del país al frente, además también de los gremios de la salud, entes gubernamentales, ministerios e instituciones autónomos, pues se concentraron frente a la sede de la vicepresidencia al centro de Caracas para exigir así el derogativo del instructivo señalado como el mismo pues hecho por la tierra de ese incremento salarial que había declarado el Ejecutivo así como esos convenios que se vinieron presentando a la audiencia en agosto del año 2021. La ONAPRE y la ola de protestas pues genera estos cambios. Esto es lo que viene manifestando el presidente Nicolás Maduro, que decide cambiar a quien está al cargo de esta cartera. Bueno, pero yo creo que esos son cambios cosméticos. En realidad eso no va a tener mayor impacto en el ciclo de protesta que vienen realizando los trabajadores del sector público en Venezuela, además los educadores, los gremios de la salud, los sindicatos profesionales, jubilados y pensionados, porque el problema no es el cambio de nombre, el problema es el cambio de la normativa ONAPRE que todos los sindicatos y organizaciones están solicitando que se elimine. ¿Por qué quieren que se elimine? Porque precisamente ese instrumento jurídico creado por el Ministerio de Finanzas ha destruido las contrataciones colectivas en Venezuela, está violando derechos de los trabajadores y sobre todo está generando una pérdida sustancial en sus ingresos a través de primas y bonificaciones diversas. Esta es la situación real. El gobierno creo que pensó que le iba a dar un contentillo al sector educativo al anunciar el pago de los bonos vacacionales y recreacionales, cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho efectiva, por cierto. Pero ese anuncio del gobierno de cambio de director de ONAPRE en realidad no significa mayor cosa si usted lo ve desde el punto de vista de que la lucha de los trabajadores no estaba en contra del funcionario, sino en contra del instructivo. Y hablando de esa lucha de los profesores y de ese instructivo de ONAPRE, escuchemos a la profesora Elsa Castillo, quien anunció que los trabajadores públicos venezolanos continuarán con sus protestas para exigir la derogación del instructivo ONAPRE. Esto es una cortesía de La Voz de América. ¿Dónde están los reales? ¿Por qué no lo invierten en lo que dice la Constitución que deben invertirlo? ¿Por qué no está resuelto el problema de salud? ¿Por qué los ciudadanos venezolanos no tenemos un hospital decente donde atendernos? ¿Por qué médicos, enfermeras y personal técnico de los hospitales no reciben su pago? ¿Por qué las escuelas, liceos y universidades están en el suelo? ¿Por qué le niegan a los maestros su pago que le corresponde? Anunciaron el pago del bono vacacional, pero eso no creerán ustedes, no creerá ellos, el gobierno, que van a frenar la protesta. Porque ¿qué pasa? Mientras no deroguen el instructivo de la ONAPRE, mientras no firmen la protección colectiva, mientras no reconozcan la deuda que tienen con el gremio de educación del 280% desde agosto de 2018, las calles seguirán, los maestros allí activados. Esta es una lucha de los trabajadores. Aquí están los trabajadores gremialmente defendiendo su derecho y su único objetivo. Y aquí andan de todos los colores, de todas las tendencias, los de izquierda, los que no son de izquierda y la gran mayoría que no militan ni los jubilados, defendiendo el derecho que tienen a tener un salario digno. Y por eso estamos aquí y así vamos a continuar. La situación que se está presentando en las calles, la gente no come coa. La gente no se engaña, los trabajadores no están engañados. Con el simple hecho de cambiar el director de la ONAPRE no se está cambiando mayor cosa.
con el simple hecho de hacer anuncios de pago que no se cumplen, tampoco se está haciendo nada. Fíjate que ya prometieron ese pago para esta semana y ya llegamos al día martes y no se ha hecho nada efectivo. Es decir, la gente va a seguir en la calle por estas condiciones. Pero hablando de otro orden de ideas, de otra información, se requieren cerca de 800 millones de dólares para que se puedan realizar las campañas previstas por las Naciones Unidas en el marco de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Esta organización ha dicho que este plan de ayuda humanitaria para Venezuela busca asistir a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes y se necesitan 800 millones de dólares en el llamado Plan de Respuesta Humanitaria 22-23. Es una hoja de ruta bianual que requiere dinero este año para atender a las poblaciones mayoritariamente ubicadas en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, de Tamacure, Apure, Amazonas y Zulia. El plan busca abordar las necesidades prioritarias en 6 áreas: salud de la población, nutrición, seguridad alimentaria, migración, medios de vida, movilidad humana, riesgo de protección y acceso a servicios y acceso a la educación. La población meta tiene un número de beneficiarios que alcanza el 40% del el número previsto por las Naciones Unidas, que repito, es 5,2 millones de personas. Pero las Naciones Unidas están buscando esos recursos y Venezuela los necesita de verdad que sí para poder desarrollar estas políticas de atención en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Y en otro orden informativo, Alan y audiencia, pues se tiene muy pendiente qué sucede con el gobierno de Colombia, que está en cabeza del nuevo presidente Gustavo Petro Urrego, y el gobierno de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro. Recordemos que el presidente interino, Juan Guaidó, es reconocido en más de 50 países, pero en este momento, Juan Guaidó en Colombia, según el presidente Petro, es inexistente. Ese gobierno es totalmente inexistente. ¿Qué va a pasar con la migración? ¿Qué va a pasar con la población que está acá? Existe un gran interrogante. No tiene control, no tiene injerencia, es lo que viene mencionando Gustavo Petro, el presidente de Colombia, así lo ha mencionado, ha defendido el restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, porque pues a su juicio, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido y quien sigue siendo reconocido por 50 países como presidente por Estados Unidos, en Colombia es totalmente inexistente para este gobierno. ¿Qué pasa? Es uno de los grandes interrogantes, Ale. ¿Qué pasa con ese gobierno acá en Colombia y qué va a pasar con todos los migrantes? Bueno, mira, te voy a poner una situación bastante práctica. El caso de monómeros. Entendemos que Maduro reconoce el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Maduro nombra a través de Pequibén la directiva nueva de monómeros. La Cámara de Comercio de Barranquilla no acepta esa directiva, ese nombramiento y esos cambios de directores. Al cerrarse el juego allí, pues está paralizada y sigue la operación en manos del gobierno de Guaidó, de la administración Guaidó. Pero más allá de eso, mira lo que va a ocurrir cuando finalmente pues llegue la gente de Maduro a manejar a la empresa Monómeros. Esa empresa no va a ser reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, que al único que reconoce es a Guaidó. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno de Petro, que dice que su principal interés son los fertilizantes que producen monómeros? ¿Va a aceptar la situación propuesta por los Estados Unidos que reconoce únicamente a la administración Guaidó, o va a generar un conflicto al no aceptar a la administración Guaidó, sino aceptar a el gobierno de Maduro? Es cosa complicada, no te creas. De verdad ¿Qué tensiones se pueden generar ahí entre Nicolás Maduro y Petro? Claro, o sea, allí es donde está el quid del asunto, porque resulta que en la política real y práctica, Petro dice, bueno, yo acepto la administración de Maduro porque al fin y al cabo, según Petro, Guaidó no manda. Pero la verdad verdadera es que Guaidó es reconocido y Estados Unidos ha levantado provisionalmente las sanciones contra monómeros porque está en manos de la administración Guaidó. Pero si se le quita a la administración Guaidó a monómeros, pues ocurrirá que Estados Unidos va a levantar
ese cerco temporal y va a aplicar las sanciones contra Monómeros, o sea que Monómeros queda incapacitada para producir, que es lo que al final busca el presidente Petro que haga Monómeros, producir fertilizantes para la nueva etapa de desarrollo del agro colombiano. Es decir, hay un equilibrio muy delicado en esta situación y al final Petro va a tener que decir que sí, efectivamente, Guaidó sí tiene poder, porque Estados Unidos lo avala. Y en otro orden, el PSUV renovará su liderazgo de calle el próximo sábado 20 de agosto. Así, el Partido Socialista Unido Venezuela pues realizará ese proceso de renovación de esas estructuras de la base del partido. En todo el país los ciudadanos podrán elegir quiénes serán los jefes o las jefas de calles de su comunidad. El próximo sábado, pues en la calle donde usted vive, pues se va a dar ese tipo de asamblea de base para esas elecciones de jefe o jefa de esa calle. No vaya a faltar, es uno de los lemas que se vienen dando, y esto lo ha señalado el presidente de esta organización política, Nicolás Maduro, quien lo ha hecho a través de una reunión de la dirección nacional del partido. Ese proceso de renovación de liderazgo de base del PSUV pues inició el pasado 13 y 14 de agosto, pero continúan esas celebraciones de asambleas informativas por todos los 23 estados del país y el Distrito Capital. Estas pues son esas renovaciones que se van a dar para el PSUV. Bueno, pero ahí está el tema de la democracia interna. En realidad, esos resultados son valederos porque hemos visto como en otras instancias del Partido Socialista, pues los resultados no son siempre avalados. Vimos las elecciones internas del PSUV cuando varios líderes ganaron en buena lid con votos las direcciones regionales, y vimos cómo la dirección nacional del PSUV intervino esas seccionales y designó a sus representantes, aquellos que ellos querían y no precisamente lo que la gente vota. La ficción es la realidad dentro del partido PSUV. La ficción, esa de montar elecciones y decir que hay democracia, es la realidad dentro del PSUV. Así que, bueno, esto no deja de ser anecdótico, folclórico e incluso hasta popular, porque esta gente que queda como líderes de calle, se le asigna, entre otras responsabilidades, la distribución de las famosas bolsas de alimentos. Y allí es donde está el poder, en esa distribución de las bolsas de alimentos, levantando los censos y asignando las bolsas a la gente. Pero mira, te quería comentar otra cosa, Nancy. El tema de los gallos que se empiezan a destapar en esta pelea por la búsqueda de la candidatura del sector opositor nacional. Antonio Ledesma ha dicho: no voy a mentir ni andar con hipocresía, quiero ser presidente de Venezuela. Y Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano, reveló que cuando la gente me pregunta sobre mi precandidatura, no voy a mentir ni andar con hipocresías, quiero ser presidente de Venezuela, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda. Ledesma afirmó que su candidatura presidencial debe pasar por dos cosas: que caiga Maduro o que yo me entienda con él. Eso segundo no va a pasar jamás en la vida. Por otro lado, el político saludó a las elecciones de la plataforma unitaria. Dijo que necesitaba fijar fecha, que esas elecciones primarias deben tener ya una fecha definitiva. Asimismo, dijo que su partido está a la expectativa ante estas elecciones primarias. Otro gallo que se destapa: ¿cuántos candidatos ya hay por parte de la oposición en Venezuela? Yo, sin ser exagerado, cuento 15 candidatos hasta este momento, precandidatos, pero en todo caso, pues no estará tan mal la situación dentro de la oposición, que todo el mundo quiere ser el representante de la oposición en estas elecciones primarias. Y eso es bueno, que la gente participe, que la gente movilice, que la gente llame a su electorado, que la gente manifieste su intención de estar al frente de estas candidaturas, pero obviamente esto habla de una realidad del sector opositor. Hay mucho gallo de pelea para poco estadio. Acá lo importante, Alan, en medio de estas primarias y de quienes están postulando, que se han contado, como bien mal dicho, lo has mencionado tú, 15, dentro de los que están más, con más fuerte, más énfasis en este momento para esas primarias, el hecho
es buscar a ese único candidato, no es que siga la oposición dividida, el problema de la oposición es ese, que continúa dividida y para lograr esa presidencia, para lograr la democracia, las elecciones libres y justas y que además reine el voto, es que ellos mismos, en medio de esos consensos, en esas primarias, logren tener ese candidato único, porque todos quieren figurar. Acá lo que pasa es que todos quieren figurar. La verdad verdadera es que el candidato que surja de las primarias debe prepararse, porque este gobierno de facto anda en la misma línea de aplicar lo que aplicó el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Eliminar los candidatos con acciones de hecho, acusarlos de delitos. Fíjate que en Nicaragua pasó que 8 candidatos a las elecciones fueron juzgados por presuntos delitos contra la patria. Y creo que la misma fórmula en un marco de desesperación va a querer aplicar Maduro. Así que cualquiera que sea el candidato, tiene que prepararse porque lo que viene es fuerte. Y hablando de Daniel Ortega pues arremete contra Argentina por esa retención del avión venezolano iraní que ha sido pedido por Estados Unidos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reclamado a la fecha al gobierno argentino por la retención del avión venezolano y de su tripulación a pedido de Estados Unidos y pidió además su inmediata liberación. Tienen secuestrados a 12 hermanos venezolanos, porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, es lo que viene mencionando Daniel Ortega. Bueno, pero es que Daniel Ortega, la dictadura de Maduro y la de Cuba funciona al unísono. No pase algo en Nicaragua y reacciona a los otros gobiernos. Pasa algo en Venezuela, reacciona a los otros gobiernos. Es que ellos juegan en triángulo y hay que entenderlo así. Mucha gente no lo ha entendido todavía. Este es un problema de 3 países que han generado un triángulo de violación de derechos humanos y de control político dictatorial que está afectando realmente a la América Latina. Y obviamente, mientras no se entienda el problema así, no se va a comprender y llegar a verdaderas acciones por rescate de la democracia y la institucionalidad en todas estas naciones, tanto en Cuba como en Nicaragua, como en Venezuela. Visto lo que pasó este fin de semana en Nicaragua, en donde el régimen de Ortega metió presos a sacerdotes, detuvo y secuestró al arzobispo de Matagalpa y ha generado toda una situación, incluso hasta de prohibición de las misas, lo que habla del talante que tiene este gobierno, porque presuntamente los sacerdotes están preparando acciones terroristas. Esa es la excusa que tiene Ortega, pero la verdad verdadera es que lo que se está viendo en Nicaragua avisora lo que se pudiera ver en Venezuela con un endurecimiento del régimen y una aceptación ya desfachatada de su carácter totalitario. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. El tema día tras día de Andrés Cepeda. Con ese tema iniciamos este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y la encuesta Ipsos de que Maduro ocupa el último lugar en la aprobación de los gobernantes en América Latina. Se sigue raspando Nicolás Maduro. Pues así se viene presentando el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, es el mandatario de América Latina con mayor porcentaje de aprobación, según una encuesta realizada por la consultora Ipsos a líderes de opinión pública de la región. Y Nicolás Maduro se ubica en el último lugar, además de contar con el presidente con mayor aprobación, el 74%. Uruguay presenta la mejor evaluación económica de la región, donde hay un mayor número de encuestados, pues se cree que la inflación se reducirá en los próximos meses. Detrás de Lacalle se encuentra su par chileno Gabriel Boric con 49%, el primer presidente de izquierda en Chile, quien asumió en el mes de marzo. Y justamente Uruguay y Chile son los únicos países considerados por los líderes de opinión que sus naciones como democracias totalmente plenas. Así Nicolás Maduro vuelve otra vez a rasparse. No hay ningún examen que pase este mal alumno. No, es que definitivamente es un alumno que no se prepara, que no se capacita, que no cumple con sus obligaciones y obviamente pues tiene que salir muy mal en cada evaluación que se le haga.
Pero hay otra noticia que es más importante que la imagen de Maduro y es el anuncio hecho hoy por 3 sociedades científicas venezolanas que han manifestado la necesidad de promover la vacunación contra la poliomielitis y exhortar a las autoridades a garantizar suficientes vacunas que permitan el desarrollo eficiente del programa de inmunizaciones en el país. En un comunicado conjunto firmado por la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, los especialistas expresaron mucha preocupación por las bajas coberturas vacunales, reflejadas en las cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud. Se ponen en evidencia coberturas vacunales nacionales muy bajas, que no solo no cumplen la meta de cobertura igual o superior al 95%, sin alcanzar el 80% para la mayoría de las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones hace varios años, lo que implica un riesgo epidemiológico grave para la aparición de epidemias. En el caso de la cobertura del polio, según los datos de la OMS, la cobertura de la primera dosis inactivada bajó de 68% en el 2020 a 59% en el 2021, mientras que la cobertura de la tercera dosis disminuyó de 62% en el 2020 a 50% en el 2021. ¿Pero qué quiere decir esto a las claras? Sin mayores análisis ni ponerle mucho cacumen a esto. Lo que quiere decir es que los niños venezolanos en el plan de vacunación están quedando desprotegidos para enfermedades que han sido ampliamente superadas en otras partes del mundo y que se curan con vacuna. Y Venezuela no está aplicando el régimen de vacunación necesario ni aplicando también la metodología de la OMS que busca ampliar las coberturas superiores al 95% en cada país. Ocurre entonces que nos estamos aproximando a una crisis que ya no es solamente el COVID, que ya no es solamente el tema de algunas enfermedades endémicas, sino que son problemas de salud, temas de salud que deberían haber sido tratados con eficiencia por parte de un Ministerio de Salud en manos de un abogado. Y hablando de temas de salud, arribó al país un cargamento de insumos para el tratamiento de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Así, este material médico pues ha llegado al país. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales lo ha anunciado el día de hoy, que arribó este cargamento al país de insumos para la hemodiálisis y diálisis peritoneal procedentes desde Panamá y desde la India. Este material médico se usará para reponer los insumos que quedaron totalmente destruidos durante ese incendio que se registró el lunes en los depósitos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Esto es lo que viene manifestando a través de Venezolana de Televisión. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Montilla también ha explicado que este cargamento llegaron dializadores, entre otros insumos, como ácidos y además bicarbonato, que son esenciales para este proceso de la diálisis de más de 7,000 pacientes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales destruidos en el país. Además, Alan, recordemos que llega bicarbonato hace aproximadamente un año en el estado Táchira. No se pudieron realizar estas hemodiálisis debido preciso a que no se tenía bicarbonato. Sí, es una de las cosas increíbles, pero fíjate algo. De ese incendio, mucha preocupación había entre los enfermos que estaban siendo atendidos por hemodiálisis. El incendio destruyó prácticamente toda la base de depósitos que se tenía de los materiales necesarios. Así que ojalá sea cierto lo que dice el régimen de que llegaron los insumos, porque de verdad que un paciente que es atendido en hemodiálisis, en el área de hemodiálisis, no puede esperar por decisiones políticas y mucho menos por decisiones burocráticas. Esa situación pues pone en vilo la salud de más de 7,000 venezolanos, como lo señalaban ahí las cifras, pero dicen también que entre el material que se quemó está material para tratamientos anticancerosos y especialmente para la distribución en hospitales como el JM de Los Ríos. Así que, bueno, vamos a ver qué reacción tiene el régimen sobre este tema, sobre este incendio, que como siempre y de manera populista, el ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, había dicho que era producto del sabotaje.
el sabotaje que había afectado esas instalaciones de depósito del sector salud. Y los gremios y sindicatos de Guyanas pues se organizan para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores venezolanos. Escuchemos. Primero, declarar en emergencia con acompañamiento de activo permanente a los movimientos de trabajadores, sindicatos y gremios de Guayana y el oriente del país, con llamado a todo el ámbito nacional para afrontar de manera decisiva, coherente y unitaria el desafío antidemocrático que representa la nefasta política laboral del gobierno de Macri. 2. Promover la formación de una plataforma unitaria de trabajadores de toda Venezuela, inclusiva y organizada de legítimas aspiraciones, con la participación de sindicatos de base, gremios, federaciones y movimientos laborales para la defensa de los derechos contractuales, sociales, civiles y humanos de la clase obrera, tanto del sector público como del sector privado. Y la inmediata estructuración de una agenda y un plan articulado de luchas, tanto reivindicativas como las que coadyuven al restablecimiento de la libertad y la democracia. ¿Qué está pasando? Fíjate, Nancy, lo que está pasando en el sector sindical venezolano. Han entendido la necesidad de reconquistar la calle. Se han manifestado en la calle, han tenido presencia en la calle, tanto sindicatos como gremios, como jubilados y pensionados, durante estas últimas 3 semanas en Venezuela. Pero ahora pasan a una nueva fase de organización de la protesta, en donde ya se exigen cosas puntuales como el tema salarial, el tema de la atención en materia de salud, el tema de la atención en materia de servicios. Es decir, resurge con fuerza el movimiento sindical venezolano, un movimiento que se había apagado por mucho tiempo y donde ya prácticamente no había caras conocidas. Y ahora surge este liderazgo que nuevamente va a la calle y eso causa temor en el chavismo, porque un gobierno que se presenta como un gobierno de los trabajadores no puede tener en su contra a los trabajadores. Y son precisamente este sector el que ha destacado en su lucha durante las últimas semanas frente al régimen de facto. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y este tema se llama la Sampablera y es un tema que, bueno, pues el término señala el desorden, señala el bochinche, señala la alteración allí en un espacio, pero eso es lo que está pasando con los militares venezolanos en este ejercicio de los Game Arms, lo que se está realizando con el auspicio de Rusia, China y otras naciones y que se está efectuando actualmente en Barquisimeto, en la zona del estado Lara. Ocurre, me comentan, no estoy claro en eso todavía, no tengo las imágenes, no tengo la versión oficial, pero me comentan personas cercanas a esta actividad de ejercicio militar, de juegos de guerra, que los militares venezolanos están dejando muy mal parada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos ejercicios. Así que, bueno, vamos a esperar más información sobre el tema, pero allí sí hay una zapablera, un desorden, un caos, un bochinche por parte de los militares venezolanos en estos ejercicios. Seguimos con más información, Nancy. Alan, hablando de esos bochinches, la semana anterior hablábamos del Pollo Carvajal, que el Pollo Carvajal quiere pues seguir cantando y que estaba buscando que lo enviaran a su casa porque pues no buscaba la extradición todavía, entonces, pero también tenemos el caso de Alex Saab, que también lo hemos mencionado durante muchas emisiones en Siempre Venezuela, pues salen los defensores, recordemos que se pagó una gran plata, una gran suma de dinero, y eso lo pagó Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, para hacerle la publicidad a Alex Saab, que lo liberaran, que pobrecito, que él tan sufrido, que él no había recogido platica de Venezuela para llenar sus bolsillos. Pues los defensores de Alex Saab han salido a protestar, aceptan cualquier opción. Recordemos que están en medio de esas nuevas mesas de diálogos para México, pues ellos están pidiendo que sea liberado Alex Saab, porque según este movimiento de Venezuela, Free Alex Saab ha asegurado que están abiertos a esa opción
para conseguir así que la liberación de Alex Saab, de este empresario colombiano que según ellos y según el gobierno de facto de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien es un diplomático venezolano, está secuestrado y que además esto cuenta con un trasfondo totalmente humanitario, y esto lo ha asegurado Pedro Carvajalino, quien es el portavoz de este movimiento, y lo ha realizado a través de una conferencia de prensa. También insistió en que en cualquier opción que se pueda dar, pues en medio de este conflicto, en medio de que se libere al ESAC, ellos van a aceptar cualquiera de esas. Carvalino también recordó que la justicia venezolana liberó el pasado mes de marzo a 2 ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela por petición de los Estados Unidos, y que el movimiento Defensores de Alex Saab pretende hacer eco ante esa acción como forma de desencalar este conflicto que se viene dando. También ellos vienen manifestándose, este grupo ha mostrado que esta detención de Alex Saab es totalmente un secuestro, que siendo un diplomático venezolano fue secuestrado en Cabo Verde, luego lo envían hacia Estados Unidos, y que pues él en definitiva no ha hecho nada, que este caso va a quedar grabado para la historia como un hecho internacional, y además de relaciones diplomáticas, Estados Unidos está generando una violación al principio existente del siglo al secuestrar a este funcionario, es lo que han señalado. No, ese es el tema de las Naciones Unidas, ese es el tema de todos los entes internacionales. ¿Por qué se caen a mentiras? En relación a esto, el único interesado en la liberación de Alex Saab es el régimen de facto, más nadie, más ninguna otra persona. Ninguno le da carácter de diplomático al señor Alex Saab, y mucho menos esa característica de Superman que el gobierno quiere vender, de que este era un hombre sacrificado por Venezuela. Obviamente, Alex Saab no cumple esos requisitos, no cumple esas características, y está siendo juzgado por un delito criminal en territorio norteamericano. Ya un juez norteamericano ha desechado esa idea de que Alex Saab es diplomático, y por ahí no quieren, no van a tener vida en ese caso. Pero fíjate una cosa de la psiquis chavista. El chavismo piensa que como ellos hacen con el Poder Judicial en Venezuela lo que le da la gana, en Estados Unidos se comportan de la misma manera, y es hecho contrario, porque en Estados Unidos existe la separación de poderes y la independencia de poderes. Ellos dicen que con una orden del presidente norteamericano, el juez y el tribunal van a soltar al ESA y lo van a canjear. Fíjate el término que usan, canjear. Cuando usted dice canjear, usted está reconociendo que los que usted tiene, los norteamericanos que usted tiene, están detenidos precisamente como fichas de canje. Y aquí se desenmascara el discurso chavista, ese chavismo que señala a algunos delitos de carácter penal a estas personas norteamericanas que están detenidas, cuyo único delito es ser norteamericanos. Así que se equivoca nuevamente el chavismo, pone al desnudo la verdad verdadera y por qué se ha caracterizado por violador de derechos humanos, porque está violando los derechos humanos de esos norteamericanos que se encuentran detenidos, que no tienen ninguna razón de estar detenidos, ya deberían estar totalmente liberados, pero como son fichas de canje del señor Saab, no los van a liberar hasta que ese hecho se produzca. Ahora, en medio de ese canje, de esas fichas que se tienen ahí, el gobierno se sentará a la mesa y a mesas de negociaciones para ese diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, nuevamente en México, porque recordemos que esa mesa de negociación se pararon precisamente en el mes de octubre por la retención y la extradición de Alex Saab. Bueno, pero recuerda que también Jorge Rodríguez dijo que si entregaban el avión al gobierno norteamericano, el avión que estaba en Argentina, que está en Argentina, ellos también paralizaban la mesa de negociación de diálogo. Es que, mira, aquí hay un problema práctico. Si el gobierno de facto no se sienta con la oposición a negociar, las sanciones contra ellos, que no son contra Venezuela, sino contra ellos, continuarán. Y ocurre que esta gente empieza a verse como su grifo de apoyo, que era Rusia, no los puede ayudar. Turquía está siendo muy vigilada por los Estados Unidos. Y otros países están siendo vigilados por Estados Unidos para que no sirvan de válvula de escape del régimen de facto.
pero allí es donde está la situación. Yo particularmente sí creo que se van a dar las condiciones para que esta gente se siente. Pero fíjate una cosa más importante de lo que yo digo, es lo que está expresando el pueblo de Venezuela en una encuesta reciente de Data Analysis que indica, fíjate esto, hay una abrumadora mayoría de venezolanos que desean la reactivación de las negociaciones entre la dictadura de Maduro y la plataforma unitaria. De acuerdo con Data Analysis, 82% de los ciudadanos consultados espera que las conversaciones sean retomadas para encontrar soluciones para la crisis. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora, detalló que casi 81% de la oposición, 89% de los que se definen como oficialistas y 80% de aquellos que se denominan Nini consideran que es necesaria la negociación. Este es un estudio flash exploratorio que se realizó entre el 25 y el 27 de julio pasado en el territorio nacional y se determina que los venezolanos consideran que los problemas humanitarios, la situación financiera y petrolera, las condiciones políticas y la reinstitucionalización del país en ese orden deben ser las áreas prioritarias de esa negociación. Ya la gente quiere un cambio y efectivamente ese cambio empieza por la actitud del régimen que ante una abrumadora mayoría, incluso de chavistas, que quieren que se sienten en la mesa de diálogo y que lleguen a algún acuerdo para la solución de los problemas del país. Así que creo que la presión pública, creo que estos resultados, además de la presión diplomática internacional, deben dar sus resultados y esta gente se debe sentar antes de finalizar el año nuevamente en México para darle una discusión y una solución a los problemas del país. Y hablando de problemas en el país, Alan, Nick Mark Evans, pues denuncia la precariedad que se viene dando en los servicios públicos y esto en medio de un recorrido que está realizando por los diferentes estados y en este caso en el estado Barinas. Escuchemos. Estamos en un recorrido en nombre del Movimiento de Democracia e Inclusión hablando de Venezuela 20 puntos y estamos hablando de que una mejor Venezuela es posible. Entonces nos encontramos en la casa de Alexander, en el sector La Morita, en la parroquia Libertad. Acá estamos en el estado Barinas. Estamos además en el centro del acontecimiento de las lluvias que se están sucediendo en este sector en estos últimos días. El problema no son las lluvias porque eso es un fenómeno natural. El problema son las condiciones sobre las cuales están los drenajes inexistentes y la situación de las calles y de las viviendas que se encuentran en este sector. La inundación que ustedes están viendo de fondo, que pueden ver perfectamente, es apenas el 25% de lo que llegó hace unas horas en plena lluvia. Hay casas que están inundadas y que están tratando de sacar el agua porque hay un problema serio. Simplemente aquí no hay drenaje y hay ausencia de gobierno nacional, hay ausencia de gobierno también local y eso también hay que reconocerlo porque esto debería estar siendo asistido de manera inmediata. Nos encontramos aquí con Alexander y queremos que él nos comente, que él nos cuente un poco cuál es el origen del problema y cuál es la situación actual y cuál podría ser la solución. Ok, buenas tardes. De igual manera, pues ratifico lo que estaba diciendo Nemis y la situación es esa. Ha hecho falta una atención al pueblo, ha hecho falta una atención que permita que el pueblo viva en estos momentos, momentos mejores, valga la redundancia. Como ustedes se dieron cuenta, la situación de nuestro sector, y en esto incluyendo el sector vecino que es La Pradera, el sector Zamora, el sector Las Moritas, Punta Brava, todos estos sectores son inundados en momentos de que caen estos torrentales. Pero eso es debido y a consecuencia de lo que están diciendo que ha hecho falta limpieza de drenaje y atención de la salida de las aguas para estos tiempos. Cientos de miles de millones de dólares que se han fugado del país. Todo ese dinero debería estar invertido no solamente aquí, sino en el resto del país que está padeciendo en este momento el caos y el terrible problema de las lluvias, porque solamente en Venezuela las lluvias es un problema, mientras que en el resto del mundo cuando llueve es felicidad. Bueno, fíjense ustedes algo que ha interpretado Nick Evans y otros políticos venezolanos en este momento. La gente no quiere hablar de política, la gente quiere hablar de soluciones a los problemas. Y eso es lo que demuestra la encuesta de Data Analysis que la he mencionado. Más del 80% de las personas piden soluciones a los problemas. Esto no significa que se olvida lo político, el cambio político. Más del 70% en la encuesta de Data Analysis ha dicho
que quiere el cambio político, pero que lo que la gente quiere en un principio es que los políticos se dediquen a solucionarle los problemas o a buscarle soluciones a los problemas. Y esto es real, y un hombre como Nick Merevan lo ha interpretado en medio de su campaña al proceso interno del sector de la oposición. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Nos han traído ese tema para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y en otro orden informativo, Juan Guaidó aseguró que los venezolanos en el exterior podrán participar en las elecciones primarias a través de las cuales la oposición elegirá al candidato único para las presidenciales que se van a celebrar en diciembre del año 2024. Así, pues pueden participar los venezolanos en el exterior que están y que se ha pedido y se le ha pedido al CNE que se realice esta posibilidad que en medio de las primarias y de las elecciones puedan ese venezolano que está en el exterior puede realizar ese voto, porque se ha perdido el voto en diversas ocasiones. Bueno, hay una noticia que de verdad cada vez que uno habla de estos temas se entristece, porque no es posible que el pueblo venezolano siga sufriendo en esta migración forzosa buscando otras posibilidades de vida alrededor del mundo. Ocurre que el viernes le comentábamos la nueva ruta migratoria que consiste para los venezolanos salir de un puerto colombiano hacia las islas de San Andrés, llegar hasta San Andrés y de ahí coger otra nave para ir hasta Nicaragua, hasta el territorio de Nicaragua. ¿Qué se logra con esto? Saltar el tapón del Darién. Eso es lo que la mayoría de ellos piensan y aparentemente es práctico y ha tenido sus resultados. Pero en lo que va de mes, ya 2 embarcaciones venezolanas de venezolanos han naufragado en el mar territorial nicaragüense y en algunos de los casos se producen personas desaparecidas. El cruce masivo de migrantes venezolanos documentado a partir de agosto desde la isla de San Andrés, en la jurisdicción de Colombia, hasta Corn Island, en la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua, empieza a registrar tragedias. 2 embarcaciones con al menos 32 venezolanos. La mayoría de ellos de origen venezolano naufragaron entre el 5 y el 8 de agosto. ¿Qué ocurre? Que hay en estos momentos 28 personas que fueron rescatadas de estas embarcaciones, pero existen 3 migrantes venezolanos desaparecidos. Eduard Alonso Rojas, Silverio Colmenares y Leonel Páez. El primer naufragio ocurrió el 5 de agosto pasado. La embarcación zarpó a las 8 de la noche desde la isla de San Andrés con destino a Nicaragua, con 22 personas a bordo y tenían la ruta específica hacia Nicaragua. 3 horas después presentó fallas la nave, empezó a inundarse hasta que se hundió por el fuerte oleaje en ese sector marítimo. También el 7 de agosto hubo otra tragedia con nave que llevaba a venezolanos y uno se pregunta por qué sigue esta situación. El mar se sigue tragando vidas de venezolanos que lamentablemente están buscando la felicidad en territorio norteamericano, pero que huyen de una dictadura que no les ofrece nada, porque si la situación en Venezuela estuviera buena y sabrosa, como les gusta decir al régimen de facto, pues la gente estaría allá, no tendría necesidad de arriesgarse ni por el tapón del Darién, ni ahora por la ruta esta nueva desde San Andrés hacia Nicaragua. Y hablando del tapón del Darién, este fin de semana se encontraron varios cadáveres de venezolanos muertos, precisamente tapados con varias hojas. Se ha divulgado varias imágenes acerca de esto. Sigue el régimen causando más muertes, dejando a más familias huérfanas. Uno de los venezolanos que han estado en esa ruta de la selva del Darién y que han estado buscando es a José Antonio Arispe Sierra Alta, de venezolano, y lamentablemente pues ha sido encontrado este joven, ha sido encontrado muerto, perdió su vida cruzando, buscando un mejor bienestar. También existen 2 cuerpos más que no han sido identificados, que han publicado sus fotos para ver
¿Qué posibilidad existe de que sus familiares puedan reconocerlos en algún momento? Es lamentable la situación con el tema del Darién, de los migrantes que están huyendo de la crisis, y no solo de la crisis venezolana, sino de ese caos en el cual lo sumergió el gobierno de Nicolás Maduro y del régimen en total. Uno no logra calcular las dimensiones de esta tragedia, porque no se trata de lo que ha sufrido los más de 6 millones de venezolanos que ya han migrado fuera del país, sino los que están todavía en territorio nacional. Pero cómo una familia venezolana que queda con esperanzas en el territorio venezolano encuentra las noticias sobre estas muertes, estas situaciones terribles que están ocurriendo en el Darién, ahora en la otra ruta de la isla de San Andrés, Nicaragua. Es una situación que de verdad no dimensiona el lado, no se dimensiona justamente el lado humano de esta tragedia, porque esas personas que están allí, sus cadáveres que quedan en la selva del Darién, son personas que tienen nombre y apellido, que tienen familia, que tienen relaciones, que tienen vinculaciones con su vida, algunos de ellos en mejores condiciones que otros, pero ocurre que la muerte les llega en una tragedia que definitivamente cada uno de esos muertos que hay en esta migración le quedará en la conciencia y en la acción al régimen de facto, porque son venezolanos que huyen de la pobreza, que huyen buscando expectativas, mejor calidad de vida, opciones para poder desarrollarse, opciones que lamentablemente el gobierno les niega. Y en otro orden informativo, proteger los activos como el oro, pues es totalmente la clave para el futuro de Venezuela, manteniéndolo lejos de la dictadura que saqueó a la nación y además utilizó los recursos del país para financiar así la corrupción y la represión. Escuchemos. El oro seguirá siendo de los venezolanos y estará protegido en Inglaterra hasta el regreso de la democracia. La justicia del Reino Unido, uno de los sistemas más imparciales y valorados del mundo, ha decidido a favor de la protección de las reservas de oro de Venezuela en Inglaterra, equivalentes a más de $1.000 millones. Anteriormente, el 80% de estas reservas habían desaparecido por liquidación de la dictadura. Una victoria de la defensa de los activos y bienes de los venezolanos a la que no podrá acceder la voracidad de la dictadura de Nicolás Maduro, especializada en robar, malgastar y regalar la riqueza de nuestro país. Una decisión jurídica imparcial, como ejemplo de garantía de nuestros derechos innegociables. El oro de Venezuela en Inglaterra está protegido, fuera del alcance de la dictadura que ha arruinado al país. Bueno, y esa es la realidad. El oro venezolano ha sido protegido en estas circunstancias por la acción que ha ejercido la administración Guaidó en ese encono por proteger los activos nacionales. Fíjense una cosa que no se dice mucho, pero solamente en lo que va de año, el Banco Central de Venezuela ha perdido en reservas de oro 8 toneladas de oro, que han sido vendidas, que han sido comercializadas, que han sido dilapidadas, no sé, pero son 8 toneladas de oro que han perdido las reservas internacionales de Venezuela en lo que va de este año, solamente en los meses que han transcurrido de este año. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado con el oro venezolano si ya estuviera en manos del régimen? Pues no existiera. No existiera. Así de sencillo, no existiera. La voracidad y la corrupción tan enorme que tiene el régimen es tal que cualquier dimensión de lo que pudiera pasar con este oro es inevitable. Ellos, como dice Nancy, ya lo hubiesen desaparecido, lo hubiesen acabado. Si solamente en este año 8 toneladas de oro venezolano han perdido las reservas internacionales bajo el manejo del Banco Central de Venezuela. ¿Qué se puede esperar del resto? Y así con este reporte hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. No puedo decir que enlazados, porque ya el enlace fue en la primera, pero sí a través de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Agradecemos en el Control Master a Camilo García.
En la producción, Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.